Cordial saludo a todos los docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender de la entidad territorial Caquetá. Les habla Gustavo Meneses Triana, docente tutor. En esta oportunidad trabajaremos la STS, Matemáticas, Desarrollo de competencias en pensamiento métrico y sistemas de medida, la cual hace parte de la ruta de formación y acompañamiento para el ciclo 2 con mediación de las TIC. Objetivos. El objetivo general tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos de seguimiento al aprendizaje mediante la planeación de guías para el trabajo virtual y a distancia donde se desarrollen competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, apoyados en el uso apropiado del material PRES y los recursos digitales. Los objetivos específicos: fortalecer el conocimiento didáctico del contenido relacionado con la medición, para la toma de decisiones conscientes y fundamentadas sobre actividades, métodos, recursos, formas de trabajo y de evaluación de los aprendizajes en beneficio de los estudiantes. Establecer acciones y seleccionar recursos que le permita a los docentes realizar planeaciones de guía de aprendizajes y seguimiento a los aprendizajes relacionados con el pensamiento métrico y los sistemas de medida. Piensa en el siguiente interrogante: ¿cuáles son los conocimientos desde la matemática escolar que como docente consideran necesarios para abordar la enseñanza del pensamiento métrico en la básica primaria? Probablemente estas imágenes llegaron a tu mente, pero ¿y estos términos te son familiares? Pues efectivamente estos conceptos se relacionan con el pensamiento métrico, pero ¿en qué consisten y cómo se relacionan? ¿Cómo y en qué momento crees que se abordan? Pon mucha atención. Piensa en los atributos o cualidades de un objeto concreto, cualquiera que sea. ¿Todos los atributos son medibles? Cuando nos referimos a atributos que son medibles y que permiten hacer adiciones y comparaciones cuantificables, estamos hablando de magnitudes. Ejemplo: el largo del carro rojo es igual a 2 veces el largo del carro amarillo. Ahí se establece una comparación. El alto del carro rojo más el del carro amarillo es igual a 320 centímetros aproximadamente. Allí se establece la adición de magnitudes. Clasificación de magnitudes. Encontramos las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las vectoriales son aquellas que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. Se trabajan con mayor profundidad después de la básica primaria. En cuanto a magnitudes escalares, son aquellas que quedan definidas por un número y las unidades utilizadas por su medida. Se trabaja en educación primaria, por lo tanto será nuestro foco de atención en esta presentación. Entre ellas tenemos la longitud, el tiempo, amplitud de ángulo, superficie, valor monetario, volumen, capacidad y masa. Se toman algunas de ellas para explicarlas, ya que al tener una relación muy cercana, tienden a generar dificultad a la hora de enseñarlas. Primero tenemos la relación volumen y capacidad. El volumen se define como la magnitud métrica de tipo escalar que ocupa el objeto en el espacio donde se encuentra y es medida en 3 dimensiones. Ejemplo: piensa en la nevera de su casa. Ella está ubicada en un lugar de la cocina. Por ser un objeto tridimensional, ocupa una superficie en el piso correspondiente al ancho y su profundidad. También un espacio aéreo que corresponde a su altura. El producto de dichas dimensiones me ofrecen la noción de su volumen, que al igual que el espacio de la cocina tienen características similares, por lo tanto, por estar allí reduce el espacio de la cocina. Ahora bien, la capacidad es el espacio vacío con la posibilidad de ser llenado. En relación al ejemplo anterior, en una nevera lo que denota su tamaño es la capacidad en litros, lo que significa que aunque son conceptos diferentes, se relacionan en sus unidades de medida. Otro ejemplo es: un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Ahora bien, veamos la relación masa y peso. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo y se relaciona con el número de partículas que lo conforman.
Se puede medir en gramos, libras, kilos, que es la medida de referencia, onzas, arrobas, toneladas. El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro originada por el campo gravitatorio. Un cuerpo es atraído por la gravedad y depende de la masa. Se puede medir en newton. Significa que peso es igual a masa por gravedad. Ahora pasemos a conocer otros conceptos. Observa las imágenes a continuación y responde: ¿cuántas unidades cuadradas se necesitan para recubrir el campo de baloncesto? Ten presente que son tres escenarios distintos y el patrón de medida seleccionado tiene las mismas características. Aquí se emplean los procedimientos básicos que se deben tener en cuenta para la medición. ¿Ya tienen una respuesta? ¿Saben cuáles son? Perfecto, tenemos medición directa. Consiste en superponer sobre el objeto a medir la unidad o el patrón de medida escogido, que por iteración y conteo obtendremos una respuesta. Ejemplo: ¿cuántos lápices tiene la mesa de larga? Medición indirecta: cuando no se hace necesario la superposición, pues el conocimiento y uso de unidad de medidas y patrones ya establecidos permiten calcular con una parte de los valores de dicha magnitud, más precisamente el uso de fórmulas. Ejemplo: hallar el área del rectángulo. Área es igual a base por altura. Veamos la estimación. Es una competencia matemática donde existen procesos de conteo, trabajar con números aproximados, cálculos mentales, composición y descomposición de cantidades. ¿Cuál imagen corresponde a cada grupo? ¿Con cuál iniciarías el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son las habilidades fundamentales para el aprendizaje de las magnitudes? Bien, estas son conservación de la cantidad, transitividad y composición aditiva. ¿Sabes en qué consisten? Atención. La primera imagen hace alusión a la conservación de la masa, pues aunque su forma varía y algunas magnitudes como la superficie puede variar, la cantidad de masa se conserva. Un ejemplo muy claro es el tangram. Aunque el perímetro según la figura que se arme varíe, el área se conserva. En la segunda imagen se alude a la comparación de cantidades de magnitud como proceso importante en el desarrollo de la noción de medida, la cual se desarrolla a través de distintos momentos. En un primer momento, los estudiantes realizan comparaciones puramente perceptivas, sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. En segundo momento, manipulará los objetos antes de responder. Ejemplo: trasladará las dos cuerdas poniéndolas una junto a la otra. En un tercer momento, consistirá en servirse de lo que se denomina término medio, es decir, un referente que hace intermediario entre las dos medidas. En un último momento, se pone en manifiesto la transitividad, es decir, se utiliza un término medio, llamémoslo B, en razonamientos deductivos del tipo siguiente: si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. La tercera imagen expone la necesidad de aprender a realizar transformaciones en los objetos para que se facilite el cálculo de la cantidad de magnitud, la participación de un objeto en trozos, de modo que la suma de los trozos proporciona la cantidad de magnitud total. En las guías de aprendizaje para cuarto y quinto, adjuntas en los insumos de esta STS, se presentan estrategias didácticas que promueven el desarrollo de esta habilidad. En resumen, aquí se presentan los aspectos conceptuales y procedimentales que se deben tener en cuenta para el desarrollo de competencias del pensamiento métrico y sistemas de medida en la educación primaria. A continuación se propone elaborar una guía de aprendizaje que promueva los conceptos antes abordados. Para esta tarea tenga en cuenta lo siguiente: piensa en una necesidad de formación relacionada con el pensamiento métrico y sistemas de medida, y o revisa la malla curricular.
Identifica y selecciona los recursos físicos y virtuales o digitales en materia didáctica que te ayuden a cumplir el propósito trazado. Para la revisión y selección del material didáctico que usarás de apoyo, ten en cuenta la coherencia horizontal del pensamiento métrico con los otros pensamientos, el recorrido ascendente hacia la introducción del concepto de medición, revisar los enlaces dispuestos en la presentación de la STS para profundizar en el uso de procedimientos, elaborar un plan donde visualice la discriminación de actividades que usarás para activar conocimientos previos, movilizar conceptos, practicar lo que se está aprendiendo y para aplicar lo aprendido. Considera la estructura de guía propuesta por el PTA y comienza tu construcción. Para mayor apoyo a este ejercicio, usa los pasos expuestos en la guía para el docente alojados en los insumos de esta STS. Reflexiones finales. Vamos a la pregunta inicial. ¿Cuáles son los conocimientos que desde las matemáticas escolar considera como docente sean necesarios para abordar la enseñanza del pensamiento métrico en la básica primaria? Revisa tus apuntes. ¿Tiene algo nuevo para agregar a tus apuntes? ¿Qué me llevo, qué me llevo para aplicar en el proceso actual de enseñanza? ¿Qué aprendí sobre el pensamiento métrico en términos de formación profesional? El equipo de trabajo está conformado por los tutores y presentes y los formadores. Muchas gracias por la atención prestada.